de esta celebración, conmemoración del Día del Médico, tenemos en el nombre, o tenemos las figuras de los nombres de José Félix Patiño y Germán Reyes Forero. Por eso digo que no va a ser nada fácil. Además, porque nos encontramos aquí con lo que considero mi círculo más cercano de confianza dentro del gremio médico. Los médicos de mi generación, con quienes hemos forjado otra manera de entender la medicina, con quienes hemos aprendido de nuestros maestros José Félix Patiño y Germán Reyes Forero. Para mí es absolutamente conmovedor. Aquí está Germán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, con quien estuvimos durante la pandemia haciendo un trabajo por cada uno de los servicios de urgencias, acompañando a los médicos emergenciólogos, intensivistas, en el trabajo de poder de manera constructiva decirle al país la realidad de lo que estaba ocurriendo en medio de una sociedad que la caracteriza el negacionismo, para poder proteger la vida de nuestros pacientes y nuestros médicos. Y allí también estaba Jairo Pérez Eli, desde el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de la Nacional, nos acompañaba en esa labor, nos acompañábamos. Jairo nos decía lo que estaba pasando en las unidades de cuidados intensivos, mientras Fabián Rosas, desde los servicios de urgencias y emergencias, complementaba la información y Luis Carlos Leal prestaba el micrófono en el Consejo de Bogotá para poderle explicar al país, para poder construir propuestas, porque siempre fuimos propositivos. Posibilidades que nos dio la pandemia, el incansable luchador, maestro, uno de mis mentores, Germán Reyes Forero, asumía la vocería para poder construir y ayudar a los médicos que estaban enfrentando esa primera línea en los hospitales y clínicas de Medellín. Nos encontrábamos en Zoom hasta largas horas de la noche para construir propuestas, para poder escribir al gobierno cómo hacíamos de Colombia un solo hospital, para poder contrastar los datos y las cifras, pero no con el afán de destruir, sino con el afán de mostrar una realidad para que ésta pudiese ser transformada y para que la pandemia pudiese ser gestionada con un principio de realidad y se pudieran salvar más vidas. Todos ellos están acá. También Adas Muñoz, Sergio Izaza, que ahorita me llamó, Fernando, que también estaba desde Boyacá. Éramos toda una red de solidaridad científica permanentemente conectados para enfrentar la pandemia. Por eso les digo, para mí es conmovedor que todos estén aquí en este Día del Médico, porque allí se expresó lo que significa la medicina, la compasión, la pasión, el colegaje y el compromiso con el rigor científico. Eso se mantuvo en esos momentos tan difíciles y conmovedores. Pero digo que para mí es muy difícil seguir el protocolo porque estamos entregando la medalla a José Félix Patiño Restrepo. Yo tuve el honor y el privilegio, y quizás esos honores y esos privilegios que te da la vida, quizás por un asunto fortuito o quizás porque uno tiene que cumplir un papel en este mundo, de ser la médica de mi generación más cercana a José Félix Patiño hasta el día de su muerte. Días previos a su muerte, José Félix Patiño y yo seguíamos discutiendo, pensando cómo era que íbamos a hacer para que se hiciera efectiva y real la ley estatutaria y el derecho fundamental a la salud en Colombia. La última ejecutoria conjunta que hicimos fue la generación del diplomado por el derecho fundamental a la salud y al trabajo con la Universidad Nacional de Colombia, que le inauguró como profesor central de la Universidad Nacional. Fue su última cátedra, fue su última clase, donde José Félix Patiño comprendió que ya teníamos que volcarnos a transformar la mentalidad de los médicos a través de la educación, que fue uno de los escenarios donde él fue influyente a través de la rectoría, y fue el profesor central
en la cátedra y diplomado del Derecho Fundamental a la Salud. En esa cátedra queríamos ampliarla en el momento de su muerte en Medellín con la Universidad de Antioquia, donde conversábamos en su casa sobre los capítulos que teníamos que abordar para que los médicos pudieran interiorizar eso. Ese era José Félix Patiño hasta el último día de su vida. Recuerdo una vez que con Luis Carlos Leal fuimos a visitarlo a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde él varias veces pedía que ya quería morir, y con las paradojas de la vida él desarrolló esta institución de la más alto prestigio científico, y esta institución lo salvaba permanentemente en contra de la voluntad de solicitud permanente que él hacía de la eutanasia, y todos celebrábamos que la Fundación Santa Fe de Bogotá de nuevo lo salvara porque su lucidez era intacta, era una lucidez intacta hasta el último día. Y cómo hay personas y seres humanos que trascienden, que aún estando muerto él y Germán están aquí entre nosotros. Su vida, su pensamiento, su convicción y sus ideas logran trascender porque hicieron una vida con causa significativa que fue más allá de sí mismos. Yo conocí a José Félix Patiño llegando a la Junta Médica, siendo yo una médica de provincia, bastante joven, con poco conocimiento de la cultura bogotana, muy paisa tal vez en ese momento, ahora un poco menos. Y cuando llegué, recuerdo que neófita en estos asuntos del gremialismo y del mundo bogotano, tuvimos un desayuno con el presidente Juan Manuel Santos para hablar de la ley estatutaria. José Félix siempre pedía que yo me sentara a su lado y me pusieran en su silla contigua. Recuerdo yo que era una discusión acalorada sobre la ley estatutaria, sobre su presentación, sobre la ley ordinaria. Era el año 2012 y yo levantaba la mano y a mí nadie me volteaba a mirar y yo seguía levantada la mano y no me daban la palabra hasta que José Félix levantó la mano y el presidente Juan Manuel Santos interrumpió y le dijo: por favor, hable usted, doctor José Félix Patiño. Y él dijo: ahora sí, habla tú, Carolina. Y me dio la palabra para que yo pudiera hablar. Eso fue José Félix Patiño para mí, el hombre que puso todo su prestigio para ser un protector, para que una mujer joven, en medio de las dificultades que tenemos las mujeres, construida bajo unas jerarquías muy patriarcales, pudiera tener una vocería, pudiera tener una representación, pudiese escalar y ejercer un liderazgo gremial. Él puso generosamente todo su prestigio para poder acompañarme, enseñarme, para que yo pudiera crecer, para que yo pudiera aprender y para poder discutir con él el derecho fundamental a la salud y al ejercicio médico. Soy una gran afortunada, por eso no puedo defraudar esa memoria. No me lo puedo permitir, porque la vida me dio esa oportunidad que muchos médicos no la han tenido, de conocer el hombre más trascendente e importante del siglo XX en Colombia, pero además, en los últimos días, también estar cerca del médico que nos enseñó y luchó toda la vida por hacernos entender que además de médicos, somos trabajadores, somos trabajadoras de la salud, y que esa categoría estigmatizada en un país violento que ha acabado con el sindicalismo, que es una categoría democrática en los países del norte, en los estados de bienestar que se han forjado bajo el acuerdo Estado, empresa y sociedad, nos aplica a nosotros, y que nos correspondía ejercer nuestra propia lucha por nuestra dignidad constante, que es sus trabajadores y sus trabajadoras de la vida humana, de los determinantes sociales de la salud, y de hecho, como lo define la ley estatutaria, el derecho fundamental a la salud son dos cosas: la autonomía médica, tres cosas diría yo: la autonomía médica, con la autorregulación, que se ocupa del tema prestacional del derecho fundamental a la salud; los determinantes sociales, el medio ambiente, el agua potable, la cultura, la educación, como segundo elemento del derecho fundamental a la salud; y el tercer elemento de ese derecho fundamental
es el trabajo digno. Todo esto está considerado en la Ley Estatutaria de Salud. Y ahí están mis 3 maestros representados. 2 que ya no nos acompañan en cuerpo, pero que en mente, en alma, en compromiso y convicción están ahí: Germán Reyes, José Félix Patiño, y mi maestro de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760, Pedro Santana, quien nos enseñó los determinantes sociales de la salud a los médicos, junto con otro gran salubrista y odontólogo a quien también rindo homenaje, Nelson Contreras Caballero, que perdimos en la pandemia y que acompañó también todo el proceso de crecimiento del gremio médico. Por eso debo decir que no va a estar fácil, porque realmente para mí es conmovedor poder estar en este espacio íntimo, donde se resumen las convicciones más profundas de lo que significa cuidar la vida, de lo que significa ser compasivo y de lo que significa asumir una postura firme y determinada por la defensa de la humanidad. Eso no es abstracto, eso es concreto. Eso es lo que un hombre como Jairo Pérez Celi asumió desde la unidad de cuidados intensivos. Eso es lo que él ha asumido a través de su trayectoria cuando él dijo en ese momento: vamos a hacer la tele-UCI. Necesitamos buscar salidas concretas para poder atender desde las unidades de cuidados intensivos a aquellos ciudadanos de la Colombia profunda, aquellos ciudadanos excluidos que no tenían la posibilidad de acceder. Eso es Jairo Pérez Celi, a quien conocí en la Universidad Nacional de Colombia como anestesiólogo, profesor y compañero también de luchas, porque con Jairo Pérez, con Fernando Galván, compartimos una vez que nos dio por cerrar la Facultad de Medicina, pues nada más y nada menos, esos son los problemas en los que nos metíamos nosotros, porque no había hospital universitario. Y con Jairo Pérez, con Fernando, con José Félix Patiño, logramos que aquello que era una tragedia se convirtiera en la apertura de la Clínica Santa Rosa y el Hospital Universitario de la Nacional, en el cual hoy Jairo Pérez es uno de los grandes representantes científicos. Pero además, a partir de ese caminar tan difícil de poder reivindicar nuestros derechos democráticos, que a veces los médicos tememos tanto a eso, pero nosotros éramos encargados de abrir ese camino, que el derecho democrático a disentir existe, logramos traer otra vez a la memoria de la Universidad Nacional el Hospital San Juan de Dios. Y allí se encuentran nuevamente José Félix Patiño, Germán Reyes, que cuando fue representante a la Cámara, esa fue una de sus luchas, José Félix Patiño, que permanentemente insistió en la Universidad Nacional sobre que no podíamos tener la ingratitud de olvidar y de dejar en el olvido el gran coloso del pensamiento médico de la historia de la medicina en Colombia, doctor Borraes. Allí se construyó la medicina y el pensamiento, y no puede el gremio médico pasar de largo frente al cierre de un hospital que significó la vida de cientos de vulnerables y el avance del conocimiento científico. Hoy también tengo ese legado y lo compartimos bastante con el presidente Gustavo Petro. Yo le digo al presidente Gustavo Petro que el San Juan de Dios es el hijo bobo del presidente Gustavo Petro. Él no quiere fiesta con ese hospital. Él se propuso, ese es su hospital, y en eso coincide perfectamente ese espíritu de reconocimiento que él hace a la historia de la medicina y de Colombia con el gremio médico, y eso es una de las razones por las que también estoy aquí. Y eso es algo que entiende muy bien Jairo Pérez, porque Jairo Pérez es un médico íntegro y profundo, entiende el sentido profundo de lo que significa la medicina, el derecho fundamental a la salud y también la independencia moral e intelectual que ejerció Jairo en la pandemia para poder ayudarnos a decirle al país: no está funcionando o está funcionando esto, no sigamos en el negacionismo. Jairo fue uno de los grandes pivotes donde yo con honor asumía esa vocería entre los grandes medios, mientras que Fabián, Jairo estaban allá en las clínicas y los hospitales resolviendo. Ese fue el trabajo solidario y colectivo que hicimos, y por eso mi gratitud a ti, Jairo, y por supuesto todo el merecimiento de este reconocimiento a nombre de nuestro maestro, que siempre llevaremos en la mente, en el corazón
a quien nunca traicionaremos en cuanto a sus ideas, máxime en un momento, Germán, en donde el país transita hacia un cambio, y los cambios son difíciles. Decía Antonio Gramsci, cuando llega un cambio, hay un momento muy difícil. Cuando lo viejo no se ha ido y lo nuevo no ha terminado de llegar, salen los peores monstruos. Es el momento más difícil. Es la embestida de quienes resisten al cambio. Y esa embestida, con la compañía y el apoyo de ustedes, con altura, con convicción de que en Colombia tiene que garantizarse el derecho fundamental a la salud, la vamos a asumir. Con la memoria y la fuerza de José Félix Patiño, de Germán Reyes Forero, y con el apoyo y el acompañamiento de ustedes. Por eso muchas gracias por tus palabras, que transmitiré al presidente de la República, que es leal a esto. El presidente es completamente leal a la necesidad de transformar un sistema que hizo la salud negocio, que hizo de nuestras vidas una mercancía, que hizo de nuestra profesión, como dijo José Félix Patiño, la Ley 100 degradó el ejercicio de nuestra profesión porque cambió la ética hipocrática por una ética burocrática ajena al ejercicio de la medicina. Vamos a ser leales a eso y el presidente está convencido de eso. Esa es la razón también de mi presencia aquí. Entonces, Jairo, con mucho orgullo, con mucho merecimiento, te hacemos la entrega de esta distinción con el nombre de nuestro maestro, nuestro mentor, quien iluminará los caminos cuyo pensamiento iluminará los próximos pasos que dará este país para garantizar el derecho fundamental a la salud. Muchísimas gracias y un abrazo y felicitaciones en este día.